Bienvenidos una semana más al programa El Bufete Responde. En el día de hoy vamos a tratar el tema de denuncia y querella y lo hacemos como siempre con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hablamos de denuncia y querella, porque ¿qué diferencia hay entre estos dos términos? Es que la verdad es que la diferencia es sustancial, pero sin embargo muchas veces los medios de comunicación, los ciudadanos en general, creo que hay muchos malentendidos, porque se usa incluso como sinónimo, que una denuncia es lo mismo que una demanda, que es lo mismo que una querella. No tiene nada que ver, son realidades distintas. A ver, la denuncia, ¿qué es básicamente? Bueno, es un acto por el cual una determinada persona pone en conocimiento del juez o de una autoridad competente unos hechos que a priori o en apariencia pueden ser constitutivos de delito. Digo también autoridad competente porque no solamente es la clásica denuncia que yo voy a presentar al juzgado que está de guardia ese día, al juzgado de instrucción correspondiente, sino que puede ser que yo vaya a una comisaría de Policía Nacional o a una comandancia de la Guardia Civil, a un cuartel, para presentar una denuncia por unos determinados hechos que a priori pueden ser constitutivos de delito. Eso es básicamente una denuncia. Pero voy un paso más allá. ¿Qué sería la querella? Bueno, la querella básicamente es un acto también por el cual ponemos en conocimiento de la autoridad judicial unos hechos constitutivos de delito, pero ¿cuál es la diferencia con la denuncia? Son varias. Primero, yo en la querella me voy a personar como parte en el procedimiento, es decir, voy a ser uno de los protagonistas del procedimiento judicial. Segundo, la querella tiene que ir se tiene que hacer obligatoriamente por escrito y tiene que ir firmada por abogado y por procurador. ¿Por qué digo por escrito? Porque también nosotros, un ciudadano cualquier persona puede hacer una denuncia verbal en una comisaría o en un juzgado. Incluso los propios funcionarios van a transcribir por escrito esos hechos que le está comentando esta persona para reflejarlos por escrito y a partir de ahí iniciar el correspondiente procedimiento judicial. Es decir, investigar los hechos para ver si efectivamente son o no son constitutivos de delito. Otra diferencia de la denuncia y la querella, ¿por qué lo digo también? Porque la denuncia, evidentemente, tú no necesitas ni un abogado ni un procurador, con lo cual digamos que es mucho más sencillo. Y por último, en la querella yo tendría que, primero, especificar los hechos. Segundo, identificar el supuesto autor o autores, si es que son varios, de los hechos que a priori son constitutivos de delito. Tengo que expresar cuáles son las pruebas que yo considero necesarias para esclarecer los hechos y otra cosa es que el juzgado me los admita o no los admita por la razón que sea, pero tengo que solicitarlo y además tendré que pedir también la pena que yo considero que se le debe imponer a esta persona como consecuencia de la comisión de un hecho que, como insisto, a priori o en principio sería constitutivo de un determinado delito, que ya habría que ver exactamente de qué realidad estamos hablando. Eso sería básicamente la denuncia y la querella. Pero Miguel Ángel, ¿resulta tan fácil poner una denuncia? ¿Hay que cumplir una serie de requisitos para ello? Porque hoy en día vemos en la televisión, ¿no?, a diario, pues yo he denunciado a este y sí, te pongo una denuncia. ¿Resulta tan fácil o hay una serie de requisitos? A ver, en principio, digamos que hay facilidades para presentar una denuncia. Lo que ocurre es que muchas de esas denuncias que se presentan son archivadas, es decir, el juzgado comprueba los hechos, da traslado normalmente al Ministerio Fiscal, va a investigar si hay o no algún tipo de responsabilidad penal, pero en muchos casos los hechos denunciados pues se puede archivar por muchas causas. Primero, porque los hechos no son lo suficientemente graves como para iniciar un procedimiento penal. Segundo, porque los hechos directamente no son constitutivos de ningún delito. Tercero, porque a lo mejor la vía penal no es la correspondiente, hay que acudir a la vía civil para exigir, por ejemplo, una indemnización a una determinada persona. Quiero decir con ello que una cosa es presentar la denuncia y otra cosa es que a esa denuncia se le dé trámite y siga adelante el procedimiento judicial. Ojo con eso, que es muy habitual también. Pero también voy a matizar una idea, ya lo tratamos en algún programa, hace algún programa, mejor dicho, pero que tenemos que tener cuidado. Ojo, en muchas ocasiones presentamos una denuncia en la que plasmamos unos hechos que son falsos, se demuestra, y esa acción se puede revertir e ir contra nosotros. Ojo al dato con eso. Ocurre muchas veces, cuántas veces una determinada persona le han robado, por ejemplo, el teléfono móvil,
denuncia que le han robado ese dispositivo de la marca y el modelo correspondiente a su compañía de seguro para intentar que le den un móvil nuevo, y se ahorraría en este caso el hecho de tener que acudir a un determinado establecimiento y comprar un nuevo teléfono móvil. ¿Qué ocurre? Que si se demuestra que efectivamente esa denuncia es falsa, ojo con esto, puede incurrir en un delito, es decir, haber presentado lo que se llama una acusación y denuncia falsa. Eso se puede revertir y evidentemente nos pueden condenar, con lo cual vamos a ser, primero, honestos con nosotros mismos para empezar, y segundo, vamos a ser sensatos, y la justicia está para lo que está. Los mecanismos judiciales funcionan cuando tienen que funcionar, pero tampoco es cuestión de denunciarlo todo por denunciar. ¿Por qué? Porque eso también produce muchos daños a toda la sociedad en general. Se atascaría también el sistema judicial, se desbordaría de trabajo a los propios jueces, a los fiscales, incluso también a nosotros, a los abogados, a los procuradores. Quizás se le está perdiendo tiempo, importancia y medios para otros casos que verdaderamente lo requieren, con lo cual vamos a ser honestos y vamos a ser adultos y vamos a tomar decisiones que sean totalmente ecuánimes y razonadas, que en muchas ocasiones nos llevamos o nos movemos por impulso, y eso también es un craso error, por lo menos desde mi humilde punto de vista. Y a la hora de presentarlo, un tema importante, sí. ¿Se presenta de la misma manera una denuncia que una querella? No, porque se pueden presentar, la denuncia, digamos, es más flexible que la querella, en el sentido que, primero, la podemos hacer por escrito, la podemos hacer verbalmente, la podemos presentar en una comisaría, en un cuartel de la Guardia Civil, en el juzgado de guardia correspondiente. La querella es un poco más rigurosa o más formalista, en el sentido que, primero, hay que reflejarla expresamente por escrito, tiene que contener todos y cada uno de esos elementos a los que yo aludía hace unos minutos, tiene que ir firmada por abogado y por procurador, pero además la querella la tenemos que presentar obligatoriamente en el juzgado, en este caso que esté de guardia, en el juzgado de instrucción, para que se inicie el procedimiento judicial. Normalmente se le va a dar traslado al Ministerio Fiscal, al Ministerio Público, para que comience la investigación y se lleven a cabo todas las pesquisas, todas las averiguaciones, para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades si es que se pueden depurar, y identificar si a lo mejor han sido más de un presunto autor o sujeto activo en este caso, y por tanto pues tomar cartas en el asunto y que la justicia pues tome la decisión correspondiente a través del juez correspondiente. Ponemos un ejemplo, si te parece, Miguel Ángel. Claro. Hemos sufrido un robo en nuestra casa, vamos a denunciarlo. ¿Para ello necesitamos la ayuda de un abogado? Para presentar la denuncia no es obligatorio contar ni con un procurador, ni mucho menos tampoco con un abogado. Yo lo que le recomendaría en este caso es que esa persona ponga esos hechos en conocimiento de la policía, de la Guardia Civil o del juzgado correspondiente, y presente la denuncia para que se empiecen a investigar los hechos y vamos a ver cómo van evolucionando los hechos. Pero para el hecho de presentarla por sí sola ya la denuncia, no es necesario contar con un abogado. ¿Y si hablamos de demanda y denuncia, son dos términos iguales? Son totalmente distintos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de querella y de denuncia, realmente nosotros lo que estamos es aludiendo a dos, digamos, sistemas o vías u opciones de iniciar la vía penal, pero la demanda no está para la vía penal, la demanda es para iniciar una vía civil, una vía laboral o una vía incluso mercantil. Por ejemplo, si el problema que tiene un determinado cliente en nuestro despacho es que tiene un problema sentimental con su pareja y quiere divorciarse, ahí, por ejemplo, vamos a presentar una demanda de divorcio. Ahora bien, por ejemplo, como hemos tocado en temas o en programas anteriores, para presentar un despido, yo ahí, para reclamar, perdón, un despido, ahí vamos a presentar también una demanda, pero si lo que yo estoy denunciando son hechos aparentemente delictivos, ahí vamos a o bien presentar una denuncia o bien presentar una querella. Quiero decir que es totalmente distinto. Tienen puntos en común en el sentido que unos inician la vía civil, la vía laboral, la vía mercantil, y otros inician la vía penal, pero son completamente distintos en cuanto a la forma. ¿Por qué lo digo? Porque la demanda también tiene que ir, en este caso, redactada por escrito, tiene que especificar muy bien las dos partes, el demandante, el demandado, cuál es la tutela, qué es lo que yo le estoy pidiendo al juzgado, dicho de una manera sencilla, y además tengo que enumerar
todos y cada uno de lo que serían los hechos y los fundamentos de derecho, es decir, lo que es los acontecimientos, cómo se han producido, y fundamentarlos, es decir, argumentarlos jurídicamente hablando, para yo pedir esa tutela o esa pretensión que yo estoy solicitando a un determinado juzgado. Por ejemplo, estoy reclamando que don fulanito me debe 4.000 euros como consecuencia de un préstamo que yo le hice hace un año y no ha procedido a devolverme la cantidad en los plazos y en la forma que estipulamos en su momento. Ahí vamos a presentar también una demanda. Por tanto, dependiendo de la realidad a la que estemos aludiendo, vamos a acudir a una figura o a otra, a una demanda o a una denuncia o a una querella, dependiendo ya del caso al que estemos haciendo referencia. Pero, Rocío, si me lo permites, también voy a matizar otro punto. Hay determinados delitos que obligatoriamente hay que presentar una querella. ¿Por qué? Porque son, digamos, una figura muy concreta, muy peculiar. Me refiero que es muy habitual también verlo, escucharlo, leerlo en la prensa, escucharlo en los medios de comunicación. Voy a presentar una querella por injurias, voy a presentar una querella por calumnias. Ahí sí tenemos que acudir a esta figura en concreto de la querella. ¿Por qué? Porque son delitos privados que necesariamente la ley exige presentarlo a través de una querella. Dependiendo de si es una figura delictiva u otra, pues va a ser por injurias o por calumnia. Si estamos imputando con absoluta falsedad un determinado delito a una persona, será una querella por calumnia, pero si estamos o hemos pronunciado un determinado comentario o alguna expresión que de alguna manera atenta a la dignidad de una persona, a su fama, a su reputación, a su credibilidad, como lo queramos decir. Por cierto, algo muy habitual hoy en día con estas redes sociales, los perfiles, que sí, no voy a pronunciar ninguna en concreto para dar publicidad, pero ya me han entendido perfectamente los espectadores a lo que me refiero. Ahí presentaremos una querella por injuria y, por tanto, ya ahí nos vamos a especificar, pero si no, tendremos que ver cuál es el problema, cuál es la jurisdicción competente, si la civil, la penal, o en este caso la laboral, por ejemplo, o la mercantil, para presentar una demanda o acudir en este caso y presentar una denuncia o una querella, depende de lo que estemos hablando. ¿Y existe el llamado deber de denunciar? Hombre, en principio no podemos olvidar o tenemos que partir de una idea importante. Todo ciudadano tiene el deber y el derecho de no solo de acceder a la justicia, sino también de colaborar con la justicia. Por tanto, si yo, por ejemplo, voy caminando por una determinada calle y presencio o pillo infraganti a una persona que está entrando, por ejemplo, en una casa, y puede ser a priori, por ejemplo, un presunto delito de allanamiento de morada, pues evidentemente yo lo ideal es que denuncie esos hechos, llame a la policía y o bien acuda a una comisaría y denuncie estos hechos para que se tomen cartas en el asunto por el perjuicio que este robo a lo mejor o este allanamiento de morada le puede ocasionar a esa familia o a esa persona, a ese propietario que está tranquilamente pues viviendo y desarrollando su vida y su intimidad en esa casa que ya la compró en su momento. Entonces tenemos el deber de colaborar, efectivamente. ¿Qué significado tiene el término querella por lesiones? A ver, querellas por lesiones es difícil. Una cosa es la modalidad de iniciar el procedimiento penal y otra cosa es la denuncia o el delito que nosotros estamos poniendo de manifiesto. Normalmente las lesiones se suelen presentar a través de una determinada denuncia porque ha habido a lo mejor una trifulca, una pelea y yo a lo mejor he recibido una patada, un puñetazo y como consecuencia de ello tengo pues la clásica brecha, me han tenido que coger unos puntos de sutura en el hospital o en el ambulatorio correspondiente. A ver, ahí sí podríamos presentar la denuncia y reclamar, por ejemplo, una indemnización por los daños que a mí me ha causado, por ejemplo, esa patada o ese puñetazo, pero la querella no está normalmente para ese tipo de situaciones, salvo que queramos personarnos expresamente en el procedimiento como perjudicados, y ahí se podría dar el caso, pero normalmente no suele ser lo habitual. Habría que ver ya también un poco la realidad, los hechos en concreto, cómo han ocurrido, para ver si sería o no quizás la mejor fórmula para tomar cartas en el asunto. ¿Por qué lo digo? Porque el delito de lesiones, Rocío, es un delito público, incluso voy a ir más allá, vamos a rizar un poco el rizo. Yo puedo presentar una denuncia porque, por ejemplo, estaba en un establecimiento y una persona me agrede, por ejemplo, y considero que he sufrido una serie de lesiones. Pero, ¿por qué digo que es un delito público? Es que yo incluso puedo retirar la denuncia
me aparto del procedimiento, pero el Ministerio Fiscal, si considera que efectivamente hay que depurar responsabilidades en ese presunto agresor, pues va a tomar carta en el asunto y pedirá una pena correspondiente, y yo incluso puedo estar totalmente fuera del procedimiento. Por tanto, no es necesario ni siquiera que presente una querella, es decir, el Ministerio Fiscal ya de oficio va a actuar por sí solo, y por tanto no es necesario ni siquiera que yo sea un protagonista como tal de ese procedimiento penal, en este caso por unas lesiones en concreto, con lo cual habrá que estudiar el caso para ver si efectivamente es la mejor opción o no, pero no es obligatorio, y espero que se haya entendido todo lo que quiero decir en torno a la figura de la querella. ¿Se te dan estos casos en tu despacho, Miguel Ángel? Es muy habitual, y el tema de lesiones, aunque ya lo abordamos también hace algunos programas, es muy habitual, pero en todo tipo de situaciones, ya sea en un bar, en una discoteca, hay el clásico, si se me permite la expresión, calentón, una persona se enfrenta, se encara con la otra, al final o se pelean o le tira un vaso a la cabeza, un botellín, le hace la clásica brecha, o a lo mejor lo han tirado al suelo y tiene una determinada fractura, pero son casos muy habituales. El delito de lesiones, la verdad que es muy habitual. Habrá que ver qué tipo de lesiones, claro, pero es muy habitual. Si son leves, si son graves, ya tendríamos que verlo. Pasamos al apartado donde nuestros seguidores pues nos ayudan a hacer el Bufete Responde. Tenemos dos preguntas, teníamos muchas preguntas de este tema porque es un tema muy habitual, muy del día a día, y bueno, hemos cogido preguntas, una de Paco y otra de Carmen. Paco dice: he denunciado que me han robado el móvil para que me lo pague mi compañía de seguros, que era lo que hablábamos al principio, muy habitual. Pero no es cierto. ¿Puedo tener problemas? Pues como dice Miguel Ángel, pues sí. Puedes tener problemas. ¿Por qué? Porque si se demuestra que efectivamente esa denuncia realmente, o la única finalidad de presentar la denuncia es para que el seguro te repare, bueno, en este caso te dé un móvil nuevo, no sería ni siquiera ya reparación, te pueden acusar de haber cometido presuntamente una acusación y denuncia falsa, que se recoge expresamente en el Código Penal, y podemos ser condenados. Ojo con eso. No creo que merezca la pena, ¿verdad? Yo creo que no. Yo el consejo que le daría a este espectador es que cuanto antes retire la denuncia para intentar evitar tener problemas, si es que a pesar de ello no los va a tener, porque no sé exactamente en qué estado se encuentra el procedimiento, o incluso si ya se han tomado algún tipo de medidas legales contra esta persona. Cuidado con ese tipo de denuncias. Y es lo que decíamos, que colapsamos los juzgados con temas que no tienen importancia ninguna, y cuando nos viene un tema importante pues tenemos que andar despacito, ¿no? Eso es, exactamente. Que es el problema. Bueno, Carmen también hacía referencia a otra pregunta, al tema del derecho de denunciar, ¿no? Ella dice que bueno, que estuvo presente vio algo por la calle que no tenía que haber visto, pero por miedo no denunció. Y ahora tiene más miedo, porque claro, ella dice que sí va a tener algún problema. Bueno, no tiene por qué. A ver, yo deduzco que en este caso, si considero que puede ser su testimonio muy importante para esclarecer los hechos. ¿Qué ocurre? Que ella en todo caso... Fue un robo. Un robo, claro. Si ella ha presenciado los hechos, y me imagino que por ahí van los tiros, ha visto quién es la persona que ha cometido el robo, claro, supongo que ella no habrá denunciado los hechos por miedo a posibles represalias contra ella o su familia, presupongo, pero ¿qué ocurre? Que en todo caso ella va a actuar en calidad de testigo. Se pueden tomar una serie de medidas para proteger a los testigos, incluso que su testimonio se preste detrás de una determinada mampara, o incluso en una sala aparte o por videoconferencia, para intentar que no haya ni siquiera un contacto ni visual, ni de ningún tipo, ni físico, ni directo, ni indirecto, con ese presunto autor de los hechos. Pero sí considero que podría ser muy importante su testimonio. Evidentemente no conocemos los detalles concretos del caso al que esta señora alude, pero creo que debería denunciarlo, o por lo menos ponerlo en conocimiento de la justicia por el esclarecimiento de los hechos. Y bueno, como el programa da mucho de qué hablar, he cogido una tercera pregunta. Claro. Nos preguntaba Javier qué consejos les puedes dar para eso, a la hora de poner la denuncia. Bueno, a ver, en principio yo les daría dos consejos. Primero, uno muy básico, pero que muchas veces es el más importante: que estén tranquilos, que no pasa nada por presentar una denuncia. Si ha habido unos hechos que son lo suficientemente graves, o a priori parece ser que lo son, que presenten la denuncia, que estén tranquilos, que intenten explicarlo lo mejor que ellos puedan. No es necesario tampoco contarlo todo
al dedillo, con todo lujo de detalles, si se me permite la expresión. Ya habrá tiempo para especificar exactamente y precisar los hechos, si son constitutivos de un delito o de otro, o de varios delitos, con lo cual que estén tranquilos. Y segundo, si evidentemente el procedimiento avanza y necesitan ya de un mayor asesoramiento, pues que se pongan en contacto con un abogado para que les asesore y ya él le explicará el procedimiento que se va a seguir, pero que no tengan ningún tipo de reparo por el hecho de denunciar los hechos, que para eso están los tribunales, e incluso si se sienten más cómodos, que no presenten la denuncia en el juzgado, sino que lo hagan en una comisaría, que seguramente el policía que le atienda va a ser muy afable, le va a explicar muy bien lo que tiene que hacer y cómo redactar esa denuncia para intentar que llegue a buen puerto y se inicie el procedimiento judicial. Así que con calma y sin ningún tipo de problema. Pues muy bien, la semana que viene el tema a tratar será el grado de participación en el delito. También tenemos para largo en este Ese programa. Es un tema muy jugoso porque vamos a tratar qué es, o vamos a definir, mejor dicho, las diferentes figuras en torno a un delito, como es el autor, qué es un cómplice, qué es un cooperador necesario, qué es un inductor, las diferencias entre una figura y otra, pondremos ejemplos, el grado de responsabilidad que tiene una u otra y por tanto la pena que me puede caer por una figura u otra. Evidentemente el autor es, digamos, el más responsable de todo, pero lo vamos a explicar en el próximo programa y yo creo que va a ser un programa muy interesante para los espectadores. Muy bien. Miguel Ángel, pues para todas estas personas que quieran realizarte cualquier pregunta sobre el programa de la semana que viene, es decir, el correo info@munozdelgadoabogados.com, pero también ¿dónde te pueden encontrar? Pues lo pueden hacer o contactar con nosotros a través del teléfono 678 21 53 62, si lo prefieren también a través de ese correo electrónico que tú acabas de mencionar, Rocío, info@munozdelgadoabogados.com. Si quieren hacerlo de una manera más reservada, más directa, pues que concerten una cita en nuestro despacho en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, o incluso si lo prefieren en el formulario de contacto de la página web www.munozdelgadoabogados.com, como ellos prefieran. Hay que decir que Munoz por el tema de la ñ. Eso es, en el correo electrónico no se puede poner la ñ, tenemos esa peculiaridad en el correo electrónico, así que info@munozdelgadoabogados.com. Muy bien, pues ahora sí, Miguel Ángel Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en Aquí el Bufete estaremos. Responde con nuevos temas y bueno, y tus ejemplos, que nos ayudas tanto y aprendemos muchísimo de ti. Y yo de vosotros también, creo que es algo recíproco y por supuesto una vez más, Rocío, darle, si me lo permite la ocasión, la oportunidad, darle las gracias a los espectadores por el seguimiento del programa, porque si no, evidentemente, ni tú ni yo estaríamos aquí, ni los compañeros de producción. Claro que sí, muchas gracias a ellos porque forman parte del Bufete Responde. Gracias, Miguel Ángel, de nuevo. A vosotros, gracias. Y a ustedes pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en el Bufete Responde.